Nuevamente, gracias a todos por su asistencia en este tema tan, tan importante en el contexto en el que estamos viviendo, no solamente en el Perú, sino también a nivel Latinoamérica. Y siempre es bueno porque el magisterio nos ayuda a traer claridad a la mente, ¿no? Saber qué es lo que Dios quiere en los diferentes temas en los cuales el magisterio de la iglesia se ha pronunciado, y son como aquellos rieles que nos permiten encauzar debidamente tanto nuestro pensamiento como también nuestras acciones en el día a día. Como es debido, vamos a comenzar con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, te pedimos que nos acompañes en esta noche, que envíes tu Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes y encender nuestros corazones, para que con docilidad podamos aceptar aquello que tú nos dices a través del magisterio de la Iglesia, en aquellas realidades humanas que vivimos y que impactan en nuestra vida en sociedad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, nuevamente, muy buenas noches a todos. Quien les habla es el padre Marco Quillán de Proclesia Santa, director del Movimiento Avanzada Católica, quien está organizando esta exposición. Y me acompaña el día de hoy Jonathan Medina. Él es uno de los miembros jóvenes, o no sé si ya tan joven, del movimiento, ¿no? Él es comunicador y es también un evangelizador, tanto digital como a nivel presencial y con su entorno cercano, ¿no? Entonces, muy bien preparado a nivel doctrinal, y una persona muy capaz, por lo cual es una gran alegría para mí el poder contar hoy con su presencia. No sé si Jonathan, si quieres, antes de empezar, decir algunas palabras. Básicamente, gracias, padre, en verdad, por invitarme. Cuando me mostró la intención de hacer esta charla hace ya más de un mes, más o menos, me sentí bastante halagado y creo que es necesaria, ¿no? En estos tiempos y pues nada, a darle con todo. Muy bien, gracias Jonathan. La dinámica de esta exposición va a ser bastante sencilla, va a haber una parte expositiva. Eh, Entre Jonathan y yo vamos a ir complementando lo que vayamos exponiendo. Quería comenzar entonces con una breve introducción antes de entrar propiamente de lleno al tema, ¿no? Una introducción en que nos va a permitir también de una mejor manera la exposición. Y es importante hacer algunas distinciones, ¿no? Como decía, vamos a hablar desde el magisterio, pero siempre el magisterio implica ciertas nociones anteriores, que es lo que voy a exponer ahora muy brevemente, ¿no? La cuestión que es importante tener presente, y lo veo también, lo digo también por aquello que veo en redes, o más por lo que me cuentan. Yo no estoy en redes sociales por un tema de tiempo, pero sí hay entre lo que el marxismo denuncia, ¿no? Ojo, leyendo por ejemplo el Manifiesto Comunista, uno puede ver que aquello que Karl Marx denuncia tiene mucho de verdadero, sobre todo en la sociedad de inicios del siglo XIX, ¿no? Tras la Revolución Industrial. Hay muchas cosas que vamos a llamar la sensibilidad de izquierda, y aquello que propone como solución, ¿no? Hay que hacer esa primera distinción. Una cosa es lo que el marxismo denuncia y pretende solucionar, y otra cosa es la propuesta de solución, que lo vamos a desarrollar, que lo hace a través de una propuesta del materialismo dialéctico, ¿no? Con una visión errada, y lo vamos a ver. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los motores eh, del marxismo, el combustible del marxismo, digamos así, es esta contraposición entre sectores de la sociedad. Uno de los puntos que tenemos que tener muy presente es que no debemos caer ni en discursos de odio, ni en rencor, ni en nada que pueda generar una mayor polarización en la sociedad. Ya la sociedad está
bastante quebrada. En el país lo hemos visto en las marchas, por ejemplo, de finales del año pasado, unos letreros de odio y muerte a tal persona, etcétera, etcétera. Me imagino que hoy en redes sociales también estará por ese ámbito. Entonces hay que hacer esa distinción, ¿no? Una cosa es lo que combatimos el error, combatimos el error de las ideas, de la propuesta, pero a la persona que está en el error hay que tratar de orientarla, ¿no? Lo que se dice de manera ya clásica en la fe católica, se combate el pecado, no al pecador, ¿no? Se denuncia el pecado, no al pecador. Entonces, ese es un primer punto que hay que tener presente al momento de que también interactuamos en redes sociales. Podríamos hacer un paralelo. El paralelo es como aquella persona que por combatir el sufrimiento ante una enfermedad, que está muy bien, hay que procurar aliviar el sufrimiento, pero promueve la eutanasia, ¿no? Claramente hay una buena intención, pero el medio es incorrecto. Lo mismo podríamos decir del marxismo en general. Bien, entonces les comentaba, ¿no? que el marxismo en general procura dar solución a una realidad que efectivamente en muchos casos es injusta, pero que lo que propone es un medio totalmente inadecuado, ¿no? Y uno de los medios que utiliza, y lo vamos a ver en la exposición, es generar estos antagonismos, estos conflictos, que son, desde la perspectiva marxista, el motor de la historia, ¿no? Entonces, una, una de las maneras, o la mejor manera de combatir estos errores del marxismo es trabajar nosotros interiormente y trabajar en la relación con el prójimo para que no haya odio, para que no haya rencor, para que no haya una mayor polarización. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros. Y acá nuevamente eh, los invito a reflexionar cómo ha sido el desempeño de cada uno de nosotros en redes sociales, ¿no? A veces se ponen cosas muy, muy, muy duras, que pueden tener mucho de cierto, pero que a la larga o a la corta lo que está haciendo es exacerbar esta polarización, este rencor, este odio, del cual se nutre el marxismo, como les digo, lo vamos a ver. En la situación en la que estamos no es fácil enfrentar incluso los insultos, ¿no? Y las situaciones emocionalmente difíciles. Pero es por eso que recordemos que tenemos que recurrir o tenemos que acudir siempre al Señor, ¿no? El mismo Señor dice, sin Él no podemos hacer nada. La solución pasa por vivir realmente el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, ¿no? No hagamos que la sociedad se polarice más, ¿no? Como dice la Virgen de Fátima en este mensaje que busca salvar a la humanidad también de los errores, ¿no? Es la oración, la penitencia y una mayor conversión, porque es esa conversión la que va a ayudar a sanar los corazones de las personas, ¿no? De los que pueden estar pasando por resentimiento, los que pueden estar sintiendo odio. Necesitamos de Dios, necesitamos de su gracia para sanar la familia humana. Recordemos eso, ¿no? Entonces, esta primera distinción es importante. La distinción entre lo que el marxismo denuncia, esta sensibilidad de izquierda, izquierda entre comillas, porque finalmente es una sensibilidad cristiana, ¿no? Y lo que propone el marxismo, que ahí sí podemos decir que está muy errado o totalmente errado. Y la segunda distinción importante a hacer es la distinción entre el modelo socioeconómico que propone el marxismo y sus aplicaciones históricas, y otra es la metafísica marxista, es decir, el pensamiento filosófico marxista y su cuerpo doctrinal. Porque muchas veces se piensa que el marxismo es solamente un modelo económico, solamente es una manera de llevar la política, y lo problemático, o lo más problemático del marxismo, es su cuerpo doctrinal, su metafísica, su filosofía, ¿no? Aquello subyacente y de lo cual surge luego su propuesta socioeconómica y las diferentes aplicaciones en las diferentes políticas históricas, sociales, etcétera, que hemos visto a lo largo de la humanidad, bueno, desde que existe el socialismo propiamente, ¿no? Entonces, esas dos distinciones las presentes a lo largo de la exposición, haremos referencia también a ellas cuando sea oportuno,
pero es importante para poder comprender qué es lo que queremos lograr a través de esta charla, ¿no? Entonces, ahora sí, demos inicio propiamente. Creo que para comenzar con pie derecho, a pesar de las dificultades técnicas que hemos tenido, es importante definir qué es el marxismo, qué es el socialismo y qué es el comunismo. Entonces, Jonathan, si nos puedes ayudar con eso. Claro que sí, gracias, padre. Bien, sí. A ver, es importante entender los términos porque sucede que hay mucha confusión entre socialismo, comunismo o marxismo. Algunos creen que es lo mismo, que son términos intercambiables, y realmente son términos análogos, casi análogos o primos hermanos, pero creo que es importante definir en esencia lo que es el comunismo. Y en esencia el comunismo es la doctrina política económica que propone una sociedad en la que ya no exista más la propiedad privada, aboliendo así la diferencia de clases sociales. Entonces es una doctrina, por supuesto política económica, cuyo fin es la supresión de la diferencia de clases sociales, y para esto es necesario la abolición de la propiedad privada. Eso en sencillo y en llano es el comunismo. Ahora, ¿ha tenido antecedentes estas ideas comunistas? Sí, hay algunos que dicen que Platón tuvo algunas ideas comunistas, aunque no es muy exacto eso, pero ciertamente él proponía una sociedad, más que una sociedad, una élite comunista para los sabios, pero no para los demás. El propio Tomás Moro también tuvo algunas eh, propuestas de esta índole en su libro Utopía, o incluso el propio Rousseau. Pero digamos que es con Marx y con Engels que ya el comunismo toma forma en una propuesta concreta y real. Antes de Marx y Engels ya habían pensadores que se les llamaban los socialistas utópicos, es decir, eran teóricos que proponían una sociedad socialista, y ahorita vamos a entender la diferencia entre socialismo y comunismo, pero la historiografía los ha llamado utópicos porque es recién con Marx y Engels que esto se baja al terreno de la praxis, o digamos, de propuestas metodológicas concretas, es decir, cómo vamos a llevar el socialismo a la realidad. Y es ahí que llega el famoso socialismo científico, es decir, un socialismo que ya baja de la utopía, o de la mera propuesta, o el mero ideal, mejor dicho, a propuestas políticas concretas. Y es ahí en que su famoso manifiesto comunista, Marx propone lo que ha dicho el padre Marco, ¿no? Una historia que se lee básicamente a través del conflicto. Él dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Básicamente, en una palabra, dice él, es la historia entre opresores y oprimidos, que siempre ha sido así. Y que a partir de esta lucha, la historia progresa. Entonces es necesario el conflicto, es necesaria la pugna entre dos fuerzas antagonistas para que progrese la historia, dice Marx. Lo voy a citar en su propio manifiesto. Es muy interesante cómo él dice incluso que la primera gran revolución moderna fue necesaria o fue incluso hasta loable. Él la alaba, él la ve como algo bueno, que es la revolución de la burguesía. Cito: la burguesía ha desempeñado un papel altamente revolucionario en la historia. Allí donde ha llegado el poder, la burguesía ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha arrancado despiadadamente los abigarrados lazos que ligaban a los hombres con sus superiores naturales. Y no ha dejado otro lazo entre hombre y hombre que el desnudo interés, que el seco pago al contado. En una palabra, ha sustituido la explotación encubierta de ilusiones religiosas y políticas por la explotación abierta, desvergonzada, directa. Entonces es interesante cómo él dice que la burguesía fue una primera revolución, de hecho incluso no sigue leyendo manifiesto, y se da cuenta que para él fue la gran revolución, la admira, porque gracias a ella es que ha nacido el proletariado es la clase obrera que ha dado a la burguesía. Y termina por decir que ahora es necesaria una nueva revolución, ya no la burguesa, sino una revolución proletaria. Y lo cito una vez más. Dice: las armas con las que la burguesía derribó el feudalismo se dirigen ahora contra la burguesía misma. Pero la burguesía no solo ha forjado las armas que va a darle muerte, sino también a los hombres que van a manejarlas, los obreros modernos, el proletariado.
Es ahí que, digamos, él dibuja su mapa de la siguiente manera. Él dice, hubo una gran revolución primero, la revolución burguesa que dejó atrás la Edad Media y el feudalismo, de la cual nace la clase burguesa, que son digamos, los pequeños comerciantes que tienen los medios de producción, que tienen a su disposición a los obreros. Pero esta burguesía se va a dar muerte a sí misma cuando venga otra revolución más grande todavía, que va a ser la revolución comunista, que va a estar en manos del proletariado. Entonces se propone como una etapa, más o menos se pone medio profeta, y él dice que lo que es necesario es hacer un primer paso, que es el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es la etapa en la que este proletariado toma el poder por la fuerza, violentamente, toma el poder del Estado y toma el poder de todos los medios de producción, es decir, expropia la propiedad privada para quedarse con el poder. Y después de este Estado, dice él, llegará el último, que es el comunismo. El comunismo será cuando el Estado se disuelva y ya no haya clases sociales. Entonces, esa sería la diferencia entre socialismo y comunismo, según lo que propone Marx. El socialismo es esa etapa en que el Estado toma el poder, lo que vimos en la Unión Soviética. El comunismo es esa etapa final en la que el Estado, digamos, se va a disolver. El poder se va a acabar, el poder político, y la propiedad privada también, sino que todos van a ser iguales, sin propiedad privada, sino propiedad común, y ya no va a haber diferencia de clases. En ese sentido, el comunismo nunca ha existido. Es una utopía. Es imposible que exista y no ha existido. Ha habido proyectos comunistas, sí, que es distinto. Pero el comunismo per se, o sea, como lo propone Marx, nunca ha llegado a su realidad porque es imposible. Pero el intento de llegar a esa utopía ha hecho lo que ha hecho en la historia. Porque como es utópico y es antinatural, la única forma de hacerlo es por la fuerza. Y es ahí que ha sido necesaria, como él decía, la violencia, ¿no? Porque si no, no había otra forma. Entonces creo que haciendo esa distinción de términos podemos ya saber por qué la Iglesia condena el comunismo e incluso el socialismo marxista, ¿no? Sí, para fines de la exposición, y de hecho en lo que vamos a basar nuestra exposición en el Magisterio, en la encíclica Divini Redemptoris de Pío XI, ¿no? Y a pesar de que Jonathan ha hecho la distinción entre socialismo, comunismo, marxismo, ¿no? En el mismo documento Divini Redemptoris, y quizá a lo largo de la exposición, habrá momentos en que sean análogos, ¿no? Se identifique marxismo, socialismo y comunismo, ¿no? De hecho, ya en el habla coloquial nos referimos al comunismo, pero realmente se está hablando de un socialismo marxista, ¿no? Exacto. Entonces, para fines, como digo, para fines de la exposición, cuando hagamos referencia al comunismo, vamos a referirnos al marxismo en general y su propuesta social. En esta exposición, pues, vamos a tratar de responder 5 preguntas que creo que son del interés de todos e importantes tener muy claras las respuestas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la postura de la Iglesia frente al comunismo y por qué? ¿No? Ya vamos adelantando que es de rechazo e incluso de condena, pero vamos a realmente comprender por qué. No es solamente el modelo económico, hay razones más profundas. ¿Rechaza el magisterio de la Iglesia todo el comunismo o solo parte? Lo vamos a ver. ¿Qué podemos rescatar del comunismo? ¿No? Pregunta que quizá a algunos les podría sorprender. La cuarta pregunta, ¿por qué resulta tan atractivo? Lo vemos el día de hoy, ¿no? Cuando en sus manifestaciones históricas hemos visto que no ha tenido ningún éxito. ¿Por qué sigue siendo hoy tan atractivo? Y lo último, ¿es el capitalismo de derecha, entre comillas, la única alternativa al comunismo? ¿No? Son las 5 preguntas que haremos el mejor de los esfuerzos por responder a la luz del magisterio de la Iglesia en general y centrándonos más propiamente en la encíclica Divini Redemptoris, que pueden encontrar en la página del Vaticano o también en la página, en la plataforma del movimiento. Se ha dejado allí el link del documento por si alguno lo quiere descargar. Bien, nuevamente un pequeño apéndice, ¿no? Porque lo he visto en los comentarios en las redes sociales, he visto comentarios en general, me ha llegado por WhatsApp, ¿no? Algunos decían, ¿y por qué la Iglesia tiene que hablar de estos temas? ¿No debería más bien dar libertad al laico para estos temas? Bueno,
el mismo documento Divini Redemptoris en su numeral 4 lo dice. La Iglesia tiene la misión de defender la verdad, y en estos temas en que atenta contra una verdad antropológica, es decir, contra una verdad perdón, una propuesta que atenta contra el mismo ser humano, la Iglesia no puede callar. No puede callar, ¿no? Y el día de ayer que terminamos de afinar algunos puntos con Jonathan de esta exposición, él también hizo una pregunta interesante, ¿no? Que le había planteado a alguno de sus amigos. Le preguntaba, ¿no ha caducado acaso la enseñanza de estos documentos de siglos pasados? ¿No, ya no es algo antiguo? ¿No deberíamos más bien centrarnos en los documentos eh, presentes que no hacen referencia al comunismo, ¿no? Bueno, aquí hay un punto importante a saber respecto de lo que es la doctrina social de la Iglesia. La respuesta corta es que no ha caducado la vigencia de estos documentos, porque si bien hay un aspecto contingente, hay un aspecto caduco de las enseñanzas del magisterio social de la Iglesia, en cuanto a que se refiere a un contexto histórico específico y a ciertas orientaciones prácticas, también hay otro aspecto permanente, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos permanentes? Los aspectos que hablan o que refieren a los principios o aquellas verdades de fe y de razón, de los cuales parten luego las orientaciones que da el magisterio. ¿No? ¿Me dejo entender? Hay ciertas verdades, o hay verdades expresadas en el magisterio social de la Iglesia que son permanentes, y hay otras que serán contingentes, que serán simplemente orientaciones prácticas respecto al contexto específico. Vamos a ir entonces a estos puntos permanentes del magisterio social, que de hecho esta encíclica lo tiene. Hay otros que son más coyunturales y tal, pero esta encíclica en particular, la Divini Redemptoris, apunta a principios y a verdades antropológicas y sociales que son estables y permanecen en el tiempo. Vamos entonces a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la postura de la Iglesia frente al comunismo? ¿No? El comunismo, como mencionábamos al inicio, tiene una propuesta social que si bien apunta a un modelo socioeconómico, también implica una visión del ser humano, y una visión en la que el ser humano queda reducido, la antropología, ¿no? Por eso el magisterio habla. Y para quienes quieran revisar el documento, lo van a encontrar en los numerales 9, 10 y 11. Dice lo siguiente, que la doctrina comunista se basa en el materialismo dialéctico, a otros llaman materialismo científico o materialismo histórico. Entonces, vamos primero a referirnos materialismo. ¿Qué se refiere que es materialista? Que la única realidad que existe es la materia. Y por lo tanto el ser humano no es más que materia, niega el alma espiritual del ser humano, y con este aspecto espiritual negado, niega también la dignidad propia, intrínseca del ser humano, lo despoja de su libertad, ¿no? Y entonces ahí vemos que hay un reduccionismo del ser humano respecto de la visión marxista. El comunismo es en sí mismo ateo y niega la dignidad humana. Esto grábenselo, ¿no? El comunismo como tal, el marxismo, digamos, como tal, es ateo porque es materialista, niega las realidades trascendentes y niega, por tanto, también la propia dignidad humana. ¿Qué consecuencias tiene esta? Muchísimas, ¿no? De hecho, un contemporáneo a Marx, Marx vive entre 1821 y muere en 1881, un contemporáneo a Karl Marx fue Dostoyevsky. Dostoyevsky, en su libro tan conocido Los hermanos Karamazov, en boca de uno de los personajes dice: si Dios no existe, todo está permitido. ¿No? Si Dios no existe, todo está permitido. Y la verdad que, aunque de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata, una persona que no cree en Dios, no es que va a volverse pues una persona mala, un asesino en serie, un violador, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando no tenemos una referencia a Dios, cuando hay una referencia a lo trascendente, y cuando pensamos que todo es materia, entonces el bien moral termina siendo solamente una conveniencia, ¿no? Obro moralmente bien en la medida que me conviene, pero cuando la situación se pone difícil, cuando la situación llega a un límite, entonces ya no tengo ninguna razón para obrar bien, ¿no? Entonces, desde este punto de vista materialista,
repito que no hay una dignidad de la persona humana, y por eso para el comunismo, para el marxismo, más importante que la persona, porque es solamente materia, más importante que la persona es el Estado, ¿no? Porque el Estado vendría a ser el conjunto o aquel que regula la vida social y de la cual dependen las personas, ¿no? Eh, en un régimen democrático más bien es a la inversa. El Estado sirve al ciudadano. En un régimen comunista es el ciudadano, el camarada, como quieran llamarlo, la persona, el ser humano, el que está al servicio del Estado. Ojo, eso es algo que impacta, ¿no? En el numeral 10 dice así el documento de la Divina Redemptoris. Al ser la persona humana en el comunismo una simple ruedecilla del engranaje total, simplemente materia, niega al individuo para atribuirlos a la colectividad todos los derechos naturales propios de la persona, de la personalidad humana, ¿no? En nuestra constitución, la constitución peruana, no sé cómo será en otros países, pero en el primer artículo, ¿no?, del título 1, el capítulo 1 de la Constitución Política del Perú, estoy hablando de la de 1993, dice lo siguiente: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ahí vemos claramente cómo se admite una dignidad de la persona humana y que el Estado está al servicio de la persona, ¿no? Ya el marxismo, la propuesta marxista, subvierte, trastoca este orden, ¿no? Ahora ya no es la persona eh, que tiene una dignidad intrínseca, sino es la persona que es un engranaje y que debe servir al Estado. No sé si tienes algún aporte, Jonathan, en este punto. De repente citar un poco lo que dice el propio, a ver, tengo aquí una cita de Centésimos Annus, en la que Juan Pablo II, la Centésimos Annus es en la encíclica que cumple los 100 años de la Rerum Novarum, ¿no?, la famosa primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia. Y Juan Pablo II, en el numeral 13, dice: el error del socialismo es de orden antropológico. Considera a todo hombre como un simple elemento y una molécula del organismo social, ¿no? Justamente lo que usted decía. Entonces, claro, si la antropología del hombre, o sea, bueno, es redundante, ¿no? Si la antropología simplemente nos lleva a considerar al hombre como materia, como usted dice, el bien es relativo, y a veces va a convenir y a veces no. Es por eso que el socialismo, desde un inicio, históricamente, ha aprobado, a veces sí, a veces no, prácticas como el aborto, porque a veces convenía para el engranaje social, a veces no convenía. Entonces, no tiene un estándar absoluto para poder tener una ética, ¿no? Creo que Claro, es eso básicamente. que si estamos cayendo en el materialismo, no hay bueno ni malo, no hay ni lo bueno ni lo intrínsecamente malo, simplemente hay lo conveniente. Entonces, para un Estado Exacto, exacto, marxista, si es que me conviene promover el aborto, lo voy a promover. Si por un y tema lo que usted, demográfico me conviene frenarlo, lo voy a frenar. correcto. Eso Y es lo que se vive. lo que usted decía sobre el Estado y la relación del Estado y digamos, el pueblo, me hace recordar a una vez que estaba caminando por La Habana. Yo estuve en La Habana un mes estudiando un curso de guión, y me acuerdo que veía carteles que decía: Fidel es el pueblo. Entonces es muy curioso porque es como el Estado viene a representar la unidad del pueblo, cuando en realidad el Estado es otra entelequia que debe estar al servicio de la sociedad civil. Por eso que constitucionalmente incluso nosotros podemos protegernos del propio Estado, pero no, acá el Estado viene a representar al pueblo, pero no ni siquiera el Estado, sino incluso hasta una persona, ¿no? Por eso es que ya viene el endiosamiento de políticos que ha llegado a casos como el de Fidel, ¿no? Y me parecía muy ilustrativa esta frase, ¿no? Fidel es el pueblo. Y claro, si él es el pueblo, pues él puede hacer lo que quiera, porque finalmente lo hace por el pueblo, ¿no? Y acá se ilustra muy bien también una frase de la propia Centésimos Annus. Aquí Juan Pablo II dice: el hombre no se agota en el Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia. Entonces eso es contrario a lo que propone Marx, que incluso él proponía a la familia como un enemigo, porque en la familia era justamente donde la propiedad privada
tenía mayor sentido porque el padre de familia pues tiene que proteger lo suyo para poder mantener a los suyos, como dice León XIII, ¿no? Dice Encíclica Rerum Novarum, la propiedad privada es legítima porque tienes que proteger lo tuyo, el cuidado de lo tuyo, obviamente pensando en en la comunidad también, ¿no? Pero como la familia nos lleva a eso, entonces es un impedimento para el proyecto socialista marxista, ¿no? Sí, vamos en esa línea a abordar cuáles son las consecuencias o algunas de las consecuencias sociales de esta doctrina marxista o del materialismo dialéctico. Nos vamos a abordar 3 puntos en esta exposición. La primera, la reducción de la familia. La segunda, qué es el trabajo. Y la tercera, ya la vida en sociedad en general, ¿no? Vamos a ver, lo vamos a desarrollar. Sí quería hacer una aclaración. ¿Cuál es el rol del Estado en el pensamiento cristiano católico, ¿no? El rol del Estado es velar por el bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común es aquellas condiciones en las cuales las personas y también las instituciones intermedias, cuando digo instituciones intermedias me refiero a la familia, a una asociación de vecinos, a una parroquia, a un movimiento, etcétera, etcétera, puedan desarrollarse plenamente según su propia naturaleza, ¿no? Ese es el rol del Estado, generar las condiciones para que cada uno pueda llegar a la plenitud de su ser, ¿no? Y aprovecho también, antes que me olvide, si es que alguno quiere profundizar en cuál es la correcta antropología, en la misma plataforma del movimiento pueden encontrar un curso que estoy dictando los viernes sobre la antropología católica, ¿no? No tiene pierde y nos ayuda a dar mucha claridad porque ya hablar de la antropología adecuada en esta exposición, pues no daría el tiempo y desborda los propósitos también de esta charla, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias sociales de este materialismo dialéctico que es la doctrina marxista. La primera es la reducción de la familia. Eso lo encontramos en el numeral número 10 de la Divini Redemptoris, ¿no? Nos dice lo siguiente. En las relaciones sociales de los hombres, afirman, esto se refiere al marxismo, o a los marxistas, afirman el principio de la absoluta igualdad, rechazando toda autoridad jerárquica establecida por Dios. Y nótese, incluso la de los padres, porque según ellos, todo lo que los hombres llaman autoridad y subordinación deriva exclusivamente, nótese el exclusivamente, de la colectividad como de su primera y única fuente. ¿Qué es esta colectividad? No es una entidad propiamente, es un abstracto, ¿no? Es una idea abstracta, pero ya históricamente se le denomina el pueblo, ¿no? Y en la práctica termina siendo el Partido Comunista, ¿no? Y como mencionaba Jonathan, en el caso cubano, pues el Partido Comunista era Fidel Castro, ¿no? Más allá que un consejo tal, no, el Partido Comunista termina siendo uno. Entonces, la propuesta marxista termina eliminando todas las instituciones intermedias, incluso las naturales y las legítimas y aquellas queridas por Dios como la familia, ¿no? Rompe totalmente o atenta totalmente el principio de subsidiariedad, que está explicado también en una charla que di anteriormente sobre los criterios católicos para el voto consciente, lo pueden encontrar también en la plataforma, pero esta propuesta marxista atenta totalmente contra el principio de subsidiariedad que propone también la doctrina social de la Iglesia. En el numeral 11 continúa, dice, esta doctrina convierte naturalmente el matrimonio y la familia en una institución meramente civil y convencional. ¿No? Habíamos hablado que no hay naturaleza porque somos materia. Solamente hay lo conveniente o lo convencional, ¿no? Aquello que se alcanza por el consenso. Niegan finalmente a los padres el derecho a la educación de los hijos, ¿no? Y la sociedad humana tendría como única misión la producción de bienes por medio del trabajo colectivo. Queda así eliminada toda trascendencia del ser humano. Como vemos, hay una enorme reducción de lo que es la familia, ¿no? Bien. Es lo que el propio Marx decía, ¿no, padre? O sea, curiosamente, Marx lo escribía muy bien, pero no en el sentido de crítica, sino de alabanza. O sea, el que empieza ya a disolver las relaciones familiares o naturales, con sus superiores naturales, como lo decía Marx, es la sociedad liberal, ¿no? Ahí se empiezan a romper
esos lazos, pero lejos de él decir, oye, esto está mal y hay que volver a unir esos lazos, él dice, y lo cito de nuevo, ¿no? Ha arrancado despiadadamente los abigarrados lazos que ligaban a los hombres con sus superiores naturales, ¿no? Y no ha dejado otro más que el lazo entre hombre y hombre, más que el desnudo interés y el pago al contado. Entonces, él lo ve como algo descriptivo, pero no lo ve como algo malo. Y más, él dice, luego propone ya el socialismo como una ruptura abierta, ¿no? Como una ruptura abierta de estos lazos naturales. Entonces, en el fondo es, como decía Juan Pablo II en su propia encíclica, es una enfermedad, una cura que es peor que la enfermedad. Ujú, ujú. Sí, esta búsqueda de la igualdad absoluta, pues es como tú mismo has notado, algo irrealizable, porque atenta contra la naturaleza humana, ¿no? Que somos seres que vivimos en familia, ¿no? Nadie puede decir que ha crecido al margen de su familia, ¿no? Que se hizo a sí mismo, que se hizo solo. No, no, no. Entonces, ahí vemos también un error antropológico que tiene consecuencia directa en la familia. Se genera un reduccionismo respecto a la familia. Sobre el trabajo, acá lo pueden encontrar en el numeral 12 del mismo documento. Dice, el comunismo reconoce a la colectividad el derecho, o más bien, ojo, un ilimitado poder arbitrario para obligar a los individuos al trabajo colectivo. Obligar a los individuos al trabajo colectivo, sin atender a su bienestar particular, aún contra su voluntad, incluso con la violencia. ¿No? Dice, reconoce a la colectividad. ¿Qué es la colectividad? Nuevamente, el discurso del pueblo, ¿no? Que finalmente refiere al Partido Comunista. Fíjense que Aristóteles decía lo siguiente. Aristóteles, que este filósofo, pues, el más importante de los griegos, y que tan bien conocía la naturaleza humana y la naturaleza social del ser humano. Él decía lo siguiente, que hay dos grandes motivaciones o dos motivaciones para el trabajo, ¿no? Y son, uno, la búsqueda de un bien a obtener, y dos, el temor al castigo. Entonces, vamos viendo los elementos que componen la realidad marxista, ¿no? No hay trascendencia, entonces yo no voy a hacer mi trabajo por amor a Dios, porque Dios no existe. Y tampoco lo voy a hacer por un bien particular, porque en un Estado comunista, pues no hay bienes particulares. Entonces, cuál es el único móvil, la única motivación que me llevaría o que llevaría a la persona de a pie, ¿no? A trabajar? El temor al castigo. Es por eso que los regímenes comunistas o marxistas terminan siendo totalitarios, porque la única manera que tienen para motivar, pongamos así entre comillas, a que las personas trabajen es el temor al castigo, porque no hay un bien particular a alcanzar, no hay un móvil que nos lleve a trabajar, es simplemente el temor al castigo. Y por último, en este punto, la vida en sociedad, encontramos aquí el numeral 9 de la Divinis Redemptoris, dice lo siguiente: la sociedad humana, por su parte, no es más que una apariencia y una forma de la materia, que evoluciona de dicho modo y que por ineluctable necesidad tiende, en un perpetuo conflicto de fuerzas, hacia la síntesis final, a una sociedad sin clase. Para quienes conocen algo de Hegel, está acá aplicando sus tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Que Hegel lo aplica a las ideas, pero Marx lo aplica a la materia, porque no cree en el espíritu como si lo hacía Hegel. Pero lo que está diciendo en pocas palabras es que la sociedad entra en una dinámica, ¿no? Entra en una dinámica, es una sociedad heterogénea, es una sociedad donde hay diferentes clases, y que la manera que tienen para llegar a la homogeneidad, a esa igualdad absoluta, es a través del conflicto. Sigo leyendo, dice, los comunistas afirman, el documento Divini Redemptoris, ¿no? Los comunistas afirman que el conflicto que impulsa al mundo hacia su síntesis final puede ser acelerado por el hombre. Por esto procuran exacerbar las diferencias existentes, fíjense, procuran exacerbar las diferencias existentes entre las diversas clases sociales
y se esfuerzan para que la lucha de clases, con sus odios y destrucciones, adquiera aspecto de una cruzada para el progreso de la humanidad. Por consiguiente, nótese lo que voy a decir, todas las fuerzas que resistan a esas conscientes violencias sistemáticas, ¿no? Son violencias sistemáticas, deben ser, sin distinción alguna, aniquiladas como enemigas del género humano. Resumo, lo que está diciendo aquí, o lo que está denunciando Pío XI a través de este documento sobre la realidad marxista es lo siguiente, que, como decía Marx, la lucha de clases es el motor de la historia. ¿A qué apunta esta lucha de clases? A una igualdad absoluta en la sociedad. Para acelerar este proceso de alcanzar una igualdad absoluta en la sociedad, es necesario que la realidad social entre en conflicto. Y para entrar en conflicto, lo que va a buscar el comunismo o el marxismo es exacerbar la división. Por eso les decía al inicio, cuando estamos haciendo comentarios ofensivos, cuando estamos atacando a las demás personas, cayendo en rencor, cayendo en odio, estamos cayendo en el juego marxista, ¿no? ¿Por qué? Porque en este choque de fuerzas, eventualmente, se aniquilarán los que tengan que aniquilarse y se llegará a una igualdad. Esto es una extrapolación totalmente indebida de una realidad física al ámbito social. Si yo tengo una taza, ¿no? Una taza, yo le pongo hielo y luego le pongo agua hirviendo, ¿qué va a pasar? Hay diferencia de temperaturas, no eso podríamos decir que es la diferencia de clases. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Va a llegar a una misma temperatura, ¿no? Diferencia, para los que les gusta la física, ¿no? En termodinámica se conoce como variación de la entropía cero, ¿no? No hay ya transferencia de calor. Se ha llegado a la igualdad. ¿Cómo se ha llegado a eso? El choque de moléculas, ¿no? El choque entre moléculas ha llevado a que se dé una transferencia de calor y que toda la temperatura del agua que está aquí llega a la misma. Lo mismo aplica Marx. Imagínense que agarramos esta botella y la llenamos con arena de diferentes colores. Esos son los estratos sociales. ¿Qué plantea Marx para que se llegue a una igualdad? Agarra esta botella, agítala, convulsiónala, genera conflicto para que al final toda la arena sea indistinta, ¿no? Eso es lo que está haciendo Marx, y por eso es tan peligroso caer en este juego de la polarización de la sociedad. Cuando estamos polarizando la sociedad, estamos poniendo el caldo de cultivo para el comunismo o para el marxismo. No sé, Jonathan, ¿tienes algún comentario al respecto? La verdad, me parece que ese ejemplo que ha puesto es preciso, ¿no? Porque em, toda la, toda la clave marxista se resume en eso, en conflicto, ¿no? De hecho, Marx pensaba con cierta verdad y también con cierta ingenuidad que el capitalismo iba a llevar a su propia destrucción, lo cual es cierto, y él por eso, de hecho, alababa el capitalismo. O sea, él quería que haya capitalismo porque él quería que mientras más capitalistas sean las sociedades, más opriman al obrero y el obrero se termine por hacer producción. Después, en ese sentido, Lenin cambia un poco el método y dice, no hay que esperar a que se con obreros, no hay que esperar de una vez, hay que meterle al campesinado. O sea, no hay que esperar que se industrialice, sino al campesinado. Y es por eso que ahí junta el martillo del obrero y la hoz del campesino y forma el marxismo-leninismo. O sea, es un marxismo ya no tan ortodoxo, porque el ortodoxo hubiese sido solamente obrero, que se industrialice más la sociedad y luego... No sé si soy yo, pero estás teniendo, creo que, intermitencia, Jonathan. Sí, entonces es Jonathan quien abrió la conexión. Bueno, esperemos que regrese y sigamos en todo caso avanzando, ¿no? Recojamos ciertos elementos anteriores que hemos mencionado, ¿no? Sobre, por ejemplo, el materialismo. Si el ser humano es solamente materia y lo que queremos hacer es generar conflicto, ya regresaste, Jonathan, te nos fuiste por unos segundos, ¿no? Si el ser humano es solamente materia y lo que se busca es generar conflicto,
las vidas humanas que se pierdan en el interín realmente no importan. Suena durísimo, pero es que es así. Por eso Stalin decía esta frase terrible, terrible, ¿no? Para hacer un omelette hay que romper algunos huevos, ya lo mencioné en alguna ocasión, ¿no? Eh, el problema es que los huevos no son huevos, son personas, son personas. Y el omelette es el Estado comunista, ¿no? Entonces no importan las vidas que se pierdan, total solamente son materia, con tal de alcanzar el ideal que es el Estado comunista. Entonces, realmente están siendo consistentes con su materialismo histórico, ¿no? Encontré esta frase en el manifiesto comunista, que seguramente tú también, Jonathan, la has leído, pero que es dura, es durísima y es totalmente directa. Dice lo siguiente: los socialistas proclaman abiertamente que sus objetivos tan solo se pueden alcanzar mediante el derrocamiento violento de todo el orden social preexistente. Nótese el derrocamiento violento y luego todo el orden social. No solamente habla de algo, lo que está mal, ¿no? No, habla de todo el orden social, ¿no? Para esto, un breve paréntesis, ¿no? Porque también lo he visto en algunos comentarios. Con esta charla no estamos siendo permisivos con la corrupción, absolutamente no, ¿no? La Iglesia siempre ha denunciado la corrupción y la seguirá denunciando, ¿no? Simplemente que en este caso estamos hablando del comunismo, del marxismo en específico. Es por eso que, como mencionábamos al inicio, ¿no? El combustible del marxismo es el odio, ¿no? Y tiende a generar falsas contraposiciones, ¿no? Falsas contraposiciones, exacerba la división y el odio genera conflicto y termina siendo una catapulta, o un trampolín, perdón, un trampolín para que algunos pocos del partido, ¿no? Los dirigentes del partido, se hagan con el poder, ¿no? Entonces, ¿cuál es una reflexión de fondo? ¿Cuál es la mejor manera de combatir el marxismo? Habrá que hacerlo también en el ámbito político, ¿no? Pero, pero ya luego, a nivel de nosotros, el ciudadano de a pie, nos toca combatir el odio, nos toca combatir la polarización, nos toca sanar corazones, ¿no? Por eso, qué bien encaja el mensaje de Fátima, ¿no? Que no es una ilusión, no es ingenuidad, ¿no? A lo que nos invita la Virgen de Fátima es a una conversión de corazón, porque es esa conversión, esa apertura a Dios y esa apertura al prójimo lo que llevará finalmente a que se elimine el odio en la sociedad. Y si no hay odio en la sociedad, no va a haber marxismo. Qué importante eso entonces. Fíjense entonces las tres consecuencias de este materialismo dialéctico y de este materialismo histórico que propone el marxismo, ¿no? La reducción de la familia, el trabajo termina siendo una tiranía en que estamos obligados por el partido a trabajar por un bien etéreo, un bien que nunca vamos a ver. Y finalmente, la vida sociedad es una vida en la que tiene que haber conflicto y que el conflicto va a ser procurado de manera sistemática, ¿no? Para llegar a una supuesta sociedad comunista, lo cual es utópico, como ya mencionó Jonathan, porque atenta contra el orden natural. Antes de ir a las conclusiones que dice el comunismo, que esto lo encontrarán en el numeral 14, vamos a lo siguiente, Jonathan, ¿te parece? Entonces, si el comunismo termina siendo tan duro, tan terrible en algunos aspectos, ¿por qué termina siendo tan atractivo? Sí, es una excelente pregunta, padre, porque yo creo que el, el comunismo, el socialismo, el proyecto marxista, termina siendo atractivo porque de alguna manera atiende el hambre de justicia, ¿no? La sed de justicia, la cual nos hace Jesucristo. Él dice: bienaventurados tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Entonces, Marx, en la sociedad de su tiempo, ve incluso que se ven aplastados los derechos laborales, etcétera, lo denuncia. Hoy en muchos que escuchan, digamos, el discurso Perdona, marxista. Jonathan,
creo que estás teniendo Alguien. intermitencia. Estás teniendo intermitencia, Jonathan. Puedes, no sé si puedes buscar una mejor A ver, voy conexión. a, voy a ver si me puedo conectar. Perdón, padre, perdón. Voy a Sí, ver si sí, me puedo conectar no, de. no te preocupes. Hoy la tecnología no ha estado a nuestro favor. Bueno, gracias por la paciencia a todos. Voy comentando también algunas cosas. No voy a ir por lo que decía Jonathan, terminar sus motivos, los motivos que le ha encontrado. Yo voy a referirme a los que menciona el mismo documento de Pío XI, ¿no? Dice, el marxismo encierra en sí mismo una idea de aparente redención, ¿no? Un cierto misticismo falso. Esto en el numeral número 8. Y es que es cierto, creo que ya Jonathan daba algunas pinceladas, ¿no? Eh, atiende, o más que atiende, escucha, ¿no? Hace como que escucha un reclamo justo de la sociedad. Nuevamente, lo que decíamos al inicio, sí hay un reclamo justo, ¿no? Sí hay diferencias que podrían ser trabajadas, sí se podría lograr una mayor igualdad de oportunidades, como lo vamos a ver en unos segundos, en cuanto a si el capitalismo es la única propuesta, ¿no? Eh, entonces, como atiende este reclamo justo, termina siendo muy atractivo y genera promesas que no necesariamente son verdaderas, ¿no? Eh, en el numeral 15 dice también, los que ceden fácilmente a esta tentación hábilmente presentada bajo el velo de promesas deslumbradoras. El comunismo siempre presenta estas promesas o las soluciones de manera deslumbradora, ¿no? Se van a acabar los problemas económicos, ya no va a haber desigualdad, todos seremos iguales. Eh, claro, las promesas son muy bellas. ¿Quién no se entusiasmaría con esto? Pero nuevamente el problema no es la propuesta, sino el cómo lo pretende hacer. Ahora sí, Jonathan, te vemos más, creo que ahora sí ya tienes una mejor conexión. Sí, bueno, me he conectado con mi celular. Espero que se me escuche bien. ¿Me escucha bien? ¿El oído? Sí, perfecto, adelante. Sí. Bueno, básicamente complementar lo que usted dice, ¿no? Yo creo que es básicamente porque Dios ha puesto en todos el deseo de justicia. Y una de las bienaventuranzas nos dice que Cristo nos va a saciar ese deseo y esa sed de justicia. ¿Qué pasa? Que ante un mundo lleno de injusticias, de desigualdad o de abuso, es legítimo que el hombre, y más aún el cristiano, sienta indignación por una situación injusta. Y más el cristiano todavía porque nosotros estamos llamados a auxiliar al más débil, al más necesitado, al pobre en todo sentido de la palabra, o sea, a la viuda, al huérfano, al extranjero, etc. Pero de eso se aprovecha el marxismo, que es un legítimo derecho, un legítimo sentimiento para proponer algo equivocado, ¿no? Popcat es un gran escritor, tiene un libro que se llama Dioses Rotos, donde él dice algo muy interesante. Él dice que Dios ha puesto en nosotros varios deseos. Él habla de 7 anhelos del corazón humano, y uno de esos anhelos es el deseo de justicia, pero que la distorsión del deseo de justicia es la ira. Yo creo que ahí se manifiesta muy bien el marxismo, ¿no? Porque es un deseo legítimo pero distorsionado. Cuando uno no se deja curar por la gracia, sanar por la gracia, ese legítimo deseo de justicia se distorsiona por la ira. ¿Y qué pasa? Justamente eso, odio. Entonces, lejos de uno decir, ok, hay injusticia, hay pobres o hay personas que están siendo explotadas, ¿cómo vamos a solucionar esto? La doctrina social nos propone amistad social, nos propone principios de solidaridad, nos propone el amor, nos propone el perdón. Y como dice Popcak, la solución para curar la ira es la paciencia también. Pero no, el marxismo no te propone eso. Entonces, creo que por eso es atractivo en el sentido de que atiende esos legítimos deseos, pero las soluciones terminan siendo peor, ¿no? Por eso que lo hizo Juan Pablo II explícitamente, ¿no? Donde Ujú. la cura termina siendo peor que la enfermedad. En los recursos sugeridos que he dejado también en la plataforma van a poder encontrar uno de estos videos, ¿no? ¿Por qué es tan atractivo el comunismo, incluso hoy? Y dentro de las cosas que menciona, bueno, invito a ver el video, es corto, tiene unos 8 o 9 minutos,
pero lo que dice también es que cae en soluciones fáciles en cuanto que termina echándole la culpa de los males que uno padece siempre al otro, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en la caída o en el pecado original, ¿no? ¿Por qué comiste la manzana? Es que Eva me dio. ¿Y por qué tú, Eva? Es que la serpiente me dio, ¿no? Es parte también de la naturaleza caída del ser humano que tiene que ser redimida por la gracia, ¿no? Esta redención solamente se da a través de la gracia de Cristo, ¿no? Crística, la gracia que nos trae Cristo, ¿no? Por eso en un régimen que busca respuestas fáciles y un régimen además que niega toda trascendencia, que es ateo, pues la conclusión siempre va a terminar siendo triste, ¿no? Porque Y, nuevamente repito la frase del Señor, sin mí no podéis hacer nada. Sí, Jonathan. sí, ¿no? Y también como parte de una antropología equivocada, eh, llega a una ingenuidad realmente sorprendente, ¿no? Hasta risible, porque Marx pensaba pues que en el estado del socialismo, es decir, cuando sea la dictadura del proletariado y el Estado tenga todos los medios de producción, solitos los políticos se van a decir, bueno, ahora sí nos abolimos a nosotros mismos y ahora repartimos a todos por igual, determinamos la clase social. Entonces, cuando ha pasado todo lo contrario, ¿no? Si Marx conociera la naturaleza humana que tiende o que se inclina hacia el pecado, jamás hubiese propuesto eso, pues, porque es una ingenuidad tremenda pensar que los políticos, mientras más poder tienen, no van a estar más tentados de hacer el mal, ¿no? Y es lo que ha pasado, la historia nos lo ha Ujú, demostrado. ujú. Sí, nuevamente la importancia de una correcta antropología. De hecho, el primer filósofo que propone la abolición de la propiedad privada no fue Marx, fue Rousseau. No, Rousseau, quien decía que el ser humano es bueno por naturaleza, no el buen salvaje, Uh -huh. decía que el ser humano es bueno y que la sociedad lo corrompe. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, pues si el ser humano es bueno por naturaleza, claro, el momento que todos seamos iguales, aquel que ha permitido que todos seamos iguales, de pronto va a diluir el Estado y todos viviremos El paraíso en en un la tierra. paraíso ideal, ¿no? De una comunidad humana perfecta y tal, lo cual nuevamente ya la práctica ha demostrado que no es así. Pasemos al siguiente punto y luego haremos un resumen que me lo están pidiendo por el chat, ¿no? Un resumen de los puntos que hemos tocado, con una especie de síntesis. El siguiente punto que queríamos desarrollar ¿es el capitalismo de derecha la única alternativa al comunismo? Fíjense, es una pregunta válida y quizá en principio no tan fácil de responder. Podría sorprender lo que nos dice Pío XI en el numeral 16 del documento Divini Redemptoris. Dice él, y expanderemos un poco más, ¿no? Se recogen ahora los frutos amargos de errores denunciados tantas veces por nuestros predecesores y nos mismos, dice Pío XI. Por esto, puede resultar extraño que en un mundo tan hondamente descristianizado, está hablando del régimen capitalista liberal, ¿no? Puede resultar extraño que en un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el oleaje del error. Las masas obreras estaban ya preparadas para una aceptación sin examen de cualquier ideología que les prometiera un cambio por el miserable abandono religioso y moral al que se las había reducido en la teoría y en la práctica por la economía liberal, ¿no? Es que para este régimen capitalista extremo, ¿no? O digamos, totalmente liberal, eh, la antropología es también errónea. Incluso podríamos decir que tiene una gran similitud con la antropología marxista, ¿no? Porque para el marxismo es materia que entra en el engranaje social. Para el capitalismo liberal extremo, llamemos así, termina siendo el ser humano solamente un consumidor, ¿no? Alguien que produce y consume, un ser económico, pero nada más. Entonces, claro, cuando se le despoja al ser humano de su dimensión moral, de su dimensión religiosa, de su dignidad, de la dimensión familiar, termina buscando un cambio. La naturaleza reclama una respuesta, la naturaleza reclama un cambio. Entonces, ¿es el capitalismo de derecha la única alternativa al comunismo? Primero que yo ni siquiera diría que es en sí misma una alternativa, si es que cae en esta antropología errónea. Sí, lo que permite el capitalismo es en todo caso a través de regulaciones correctas, humanizarlo.
¿no? Sí permite una humanización de lo que es un régimen de libertad de mercado, ¿no? Porque no tiene porque su propuesta o su modelo económico no se basa en una antropología, por lo menos a nivel teórico. En la práctica, sí, pero esa práctica se puede corregir. El problema del marxismo es que doctrinalmente es materialista, entra en una dialéctica, entra en una lucha de clases, es atea, niega toda trascendencia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no sé si quieres comentar algo, Jonathan, al respecto. Sí, creo que es importante, sobre todo para muchos católicos que ya han entendido el peligro del marxismo, pero un poco en ese afán de combatir el marxismo, caen en el otro error, ¿no?, del capitalismo liberal, que ha sido también condenado muchas veces por los propios papas y las encíclicas sociales. Incluso León XIII tiene una encíclica que se llama Libertas, que está específicamente dedicada a condenar el liberalismo filosófico primero, digamos, ¿no? Pero del cual pues se desprende el económico, el social, el político. Y, y es importante porque si no caemos en el otro error, ¿no? Y hay algunos pensadores católicos incluso que dicen que el liberalismo puede ser hasta más peligroso porque es más sutil, ¿no? El marxismo es como abiertamente demoníaco, uno no se da cuenta, pues, por la historia, ¿no? Pero el liberalismo es más sutil, sus males son más sutiles y por eso también es peligroso. Y creo que ahí podría caer muy bien una cita también de la Centésimos Annus de Juan Pablo II, ¿no? Que él dice, cito, se puede decir quizá, después del fracaso del comunismo, que el sistema vencedor sea el capitalismo y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y sociedad. Es quizá este modelo que es necesario que es necesario que proponen los países del tercer mundo, que buscan la vía del progreso económico y civil. La respuesta obviamente es compleja, y acá esta parte es importante, interesante, él dice, si por capitalismo, y lo pone entre comillas, se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada, y la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción de la libre creatividad humana en el sector de economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico, que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Entonces es interesante cómo matiza, digamos, Juan Pablo II lo que entendemos por capitalismo, ¿no? Si por capitalismo entendemos una economía donde la empresa privada tiene, obviamente, la libertad o los individuos pueden emprender y el mercado está regulado bajo un contexto jurídico, pues sí, es totalmente positivo, ¿no? Pero es interesante cómo él dice que cuyo centro sea ético y religioso. Y no es lo que vemos hoy en día con el capitalismo, ¿no? Es por eso que Francisco es muy crítico con el capitalismo liberal, digamos, salvaje de hoy, ¿no? Eh, y muchos católicos quizás no lo comprenden en ese sentido, pero hasta el propio Francisco ha dicho que él no hace otra cosa más que seguir la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque este capitalismo liberal lo único que toma como referente es la mera libertad por la libertad. Ya no la libertad como medio, sino la libertad como fin. Entonces, lo único que importa es que los agentes del mercado sean libres y esa libertad está bien por sí misma. Entonces, vemos, no sé, empresas que hacen dinero con pornografía. Bueno, no importa porque los usuarios libremente acceden y son consumidores. Lo único que estoy haciendo es darles un servicio, ¿no? Y forma sociedades viciosas, sociedades que en el fondo son libremente para hacer el mal, ¿no? Entonces no hay un bien común ahí, no hay algo más allá, más trascendente, más que como usted dice, ¿no? El ser humano como mero consumidor. Y es Sí. curioso porque en el fondo es casi como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Del marxismo, meramente materialista. Sí, por eso algunos dicen que finalmente el régimen que ha triunfado es el marxista, que termina poniendo los productos por encima de la dignidad humana, ¿no? En fin, Exacto. lo que tenemos que lograr es
vivir realmente la caridad cristiana, en la que atendamos a los más necesitados, porque creo que el liberalismo cae en un terrible error, en que pensamos en que realmente todos tenemos por naturaleza igualdad de oportunidades, y no es así. Aquella persona que nace con problemas genéticos, aquellas personas que nacen en una familia con graves problemas económicos, sociales, morales, etcétera, no va a crecer igual que aquella persona que nace en una familia bien constituida. Su desarrollo humano, su desarrollo emocional, su desarrollo moral no va a ser el mismo. Entonces ahí es donde sí tiene que haber una mayor solidaridad. Nos debe haber Exacto. la solidaridad como antídoto al odio y al rencor. De hecho, voy a citar una audiencia del Papa Francisco del 2 de septiembre del año pasado, 2020. Él decía, el principio de solidaridad es hoy más necesario que nunca, como ha enseñado San Juan Pablo II. Todo está interconectado, pero no siempre transformamos esa interdependencia en solidaridad. Hay un largo camino entre la interdependencia y la solidaridad. Los egoísmos individuales, nacionales y de los grupos de poder y las rigideces ideológicas alimentan estructuras de pecado. ¿No? Entiendas estructuras de pecado como el sistema que te lleva a obrar moralmente mal, ¿no? Un sistema corrupto. Por eso acá también vemos que claramente se enuncia la corrupción. La palabra solidaridad, continúa el Papa, supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Eso es bien importante porque, como decía Jonathan, ¿no? La libertad de mercado no es un fin en sí mismo, ¿no? Hay libertad para algo, ¿no? Así como a nivel individual tenemos libertad para amar a Dios y para amar a los demás, tenemos libertad para hacer el bien, ya en el ámbito social debemos tener esa libertad económica para poder también ayudar a los demás. No es una libertad para ser egoísta, aunque de facto lo podríamos ser, pero el ser humano es más libre conforme utiliza aquellos dones que Dios le ha dado, incluyendo los materiales, para cumplir su misión en este mundo, que es ayudarnos mutuamente en esa interdependencia, como dice el Papa, ¿no? Para caminar todos hacia el reino de los cielos. Y es que nadie puede solo, nadie puede solo. Algunos momentos te tocará ayudar, en otros momentos te tocará ser ayudado, ¿no? Eh, ni el régimen capitalista salvaje, ni el régimen marxista permite eso, ¿no? Por una antropología errónea. Mi padre, sería, perdón ahí que me interrumpas, creo que es interesante el mensaje final de Fátima, ¿no? La Virgen viene en marzo, si no me equivoco, de 1917, para advertirnos de los peligros del comunismo que Rusia está por esparcir, ¿no? Y ella dice que si Rusia no cambia, no se arrepiente, esparcirá esos errores por el mundo entero. Meses después, en octubre nomás del 1917, es la revolución comunista, ya vemos cómo esparció sus errores. Pero lo interesante es que ella dice que la solución es consagrar el mundo a su inmaculado corazón, no consagrar el mundo al liberalismo, no consagrar el mundo a la mera voluntad del mercado, ¿no? Como si fuese eso lo que va a combatir el marxismo, sino a su corazón. ¿Y por qué? Porque en su corazón está su hijo, pues, ¿no? Una madre siempre está pensando en su hijo. Entonces, finalmente nos lleva a Cristo. Creo que esa es la solución, digamos. Y como usted dice, ya ha sido muy enfático, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si no vamos a combatir el marxismo con resentimiento y con el mismo odio que estamos criticando. Y no vamos a solucionarlo con el amor de Cristo que nos lleva a incluso amar al comunista o a quien sea, liberal, pero no sus errores, ¿no? Y en ese sentido la Iglesia ha sido clara, en la doctrina social, a mí al menos me ha ayudado bastante, porque creo que es un equilibrio que propone más que un sistema específico económico, creo que propone principios y una ruta por cómo debería ser la economía, la sociedad, económicamente y políticamente, y creo que condena tanto toda forma de individualismo, porque eso en el fondo es egoísmo, pero también condena toda forma de colectivismo, que hace que el individuo ya no tenga pues una autonomía propia, espiritual, trascendente, ¿no? Entonces, creo que
yo siempre pienso esto, ¿no? Que si la iglesia, el mundo leyera más las encíclicas o las pondría en práctica, no tendríamos que estar siempre en esta falsa dicotomía entre ser capitalistas, liberales y marxistas, y que no es más que un círculo vicioso en el que estamos hace tanto tiempo, ¿no? Sí, es cierto. Quiero terminar con esta idea y comentarlo un poquito, que sale en el numeral 14 del documento, ¿no? Dice Pío XI, respecto del comunismo, que es un sistema lleno de errores y sofismas, contrario a la razón y a la revelación divina, un sistema subversivo del orden social, porque destruye las bases fundamentales de este. Nótese que habla de un orden social que Dios ha querido. Ojo, porque esto a veces lo pasamos por alto, ¿no? Hay un orden social que Dios quiere. Recordemos que cuando Cristo redime al ser humano, no solamente redime al ser humano como individuo, redime además toda realidad humana, incluyendo la vida social, ¿no? Eh, ¿qué entendemos por redención? Para efectos de esta exposición, digamos que es el triunfo sobre el pecado, ¿no? El triunfo sobre todo aquello que daña a la persona y a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo es este orden social? Dios nos lo manifiesta a lo largo de la historia de la salvación, quizá no de manera expresa, pero vamos a decirlo de la siguiente manera. En la estructura social, no en cuanto a institucionalidad, pero sí en cuanto a prioridad, ¿no? A prioridad en el orden social. Primero Dios, es decir, la fe. Luego el bien común, que es lo que permite que todos lleguemos a la plenitud personal e institucional. Luego está la actividad económica o la actividad humana en general. Y por último, los bienes y los productos, ¿no? El comunismo, por ser ateo, atenta contra la fe. Se baja la prioridad máxima, ¿no? Atenta contra el bien común, porque no admite el principio de subsidiariedad y elimina las instituciones intermedias, incluyendo la familia. Atenta contra la actividad humana, porque hemos visto que atenta contra la propiedad privada, y en este materialismo no admite una dignidad humana. Entonces, el ser humano, el trabajo tiene que ser forzado prácticamente. Entonces, ¿en qué termina el ser humano y qué termina la sociedad toda? Solamente una pieza de un aparato productivo en bien del colectivo, ¿no? ¿Qué es este colectivo? Es, nuevamente, ya lo hemos dicho, el Partido Comunista, ¿no? Entonces, hay una perversión del orden social, ¿no? ¿Cómo se mantiene este orden social? Ya lo dijo Jonathan, ¿no? Viviendo la virtud, viviendo cristianamente, ¿no? Entonces, quizás ese ha sido uno de los grandes problemas también que ha llevado a la situación actual, ¿no? Primero, no hemos vivido virtuosamente, no hemos vivido como Dios lo ha querido, hemos admitido mucho el pecado en nuestra vida, ¿no? Nos hemos dejado marear. Y lo segundo es que ha habido una disociación entre la vida de fe y la vida social, ¿no? Hemos recluido la vida de fe al ámbito privado, cuando tiene, para ser verdadera, que plasmarse, manifestarse en el ámbito laboral, en el ámbito social, ¿no? En buscar el bien de los demás. Entonces, hagamos algunas conclusiones, ¿te parece, Jonathan? Hagamos una síntesis, ¿no? Para luego, si es que las hay, atender algunas preguntas y les pido que lo pongan. Nuevamente voy a poner en el chat el link de las preguntas. Creo que en YouTube también ya se encuentra en los comentarios. Déjenme revisarlo nomás. Sí, también está en la descripción del video el link para las preguntas, si es que tienen alguna. Y vamos haciendo una síntesis, ¿no? Hemos dicho, y ayúdame, Jonathan, con esto, si es que se me pasa algún punto, ¿no? Primero, un par de distinciones importantes. La distinción entre lo que el marxismo denuncia, que puede tener mucho de legítimo, y la propuesta de solución que propone, que ahí sí hay un terrible error por errores antropológicos, ¿no? Y luego distinguir entre el modelo socioeconómico marxista de su metafísica y de su cuerpo doctrinal, ¿no?
que la metafísica o la mala metafísica marxista impacta en su propuesta o en su modelo económico. No solamente no se combate el marxismo por su propuesta económica, se combate por su metafísica, ¿no? Y, bueno, y también Claro, las por los errores consecuencias, históricos que ha tenido, ¿no? Por las claro, y consecuencias de una digamos, historia. y luego también por sus métodos, ¿no? Los métodos que Claro, propone, claro, que finalmente. ya son consecuencias del materialismo, ¿no? Porque ya el ser humano Exacto. no tiene dignidad, ¿no? El comunismo es aquel régimen ideal en el que no hay diferencia de clases y que todos tenemos todo, ¿no? De hecho, nunca ha sido alcanzado en la historia. Y el socialismo es aquel punto intermedio entre un régimen democrático y un régimen comunista, o un régimen capitalista y un régimen comunista, en el cual es el Partido Comunista el que acumula todos los bienes de producción, ¿no? Que para hacer eso pues termina cayendo en excesos y en tiranías, en totalitarismos. Ujú. Respecto de la postura de la Iglesia frente al comunismo, lo rechaza y la condena. ¿Por qué? Porque tiene una errónea antropología, una errónea visión social, cae en el materialismo, es decir, el ser humano es solamente materia, no hay trascendencia, no existe Dios, es ateo, ¿no? Y el motor de la historia, lo que hace progresar a la humanidad, termina siendo la violencia, el conflicto, ¿no? Eso es terrible. Rechaza todo o solo en parte, debido a que toda la propuesta marxista brota de su pensamiento filosófico, es decir, de su metafísica, ha de rechazarse todo, ¿no? ¿Qué se puede rescatar? Se puede rescatar lo que busca solucionar, ¿no? Ya lo había dicho Jonathan. Tiene buenas intenciones, pero la manera en que lo busca solucionar es terrible, ¿no? También podríamos notar que hoy por hoy muchos utilizan una etiqueta de comunista solamente para hacerse del poder, ¿no? También eso es cierto. ¿Por qué resulta tan atractivo? Porque apunta a un ideal humano, ¿no? Apunta a una empatía, a una solidaridad con todos, ¿no? Pero los medios que utiliza son terribles. ¿Y es el capitalismo de derecha la única alternativa al comunismo? No. De hecho, en sí mismo no es una alternativa cuando hablamos del capitalismo salvaje, ¿no? Tiene que ser, como mencionó Jonathan respecto a Juan Pablo II, un régimen de libertad humano, ¿no? Un régimen de libertad cristiano, Ujú. en que por encima de los bienes económicos y de cualquier sistema financiero está la dignidad personal. Y para esto concluíamos en que tiene que haber un orden de prioridades adecuado en la sociedad, ¿no? Dios, el bien común, luego ya la actividad humana y por último los productos, ¿no? Dios, el bien común, que ahí está la dignidad personal de todos nosotros, la actividad humana que se desprende de la dignidad humana y el producto que es el resultado de esta actividad. No sé si quisieras agregar algo más. Em, Creo que me gustaría hacer un comentario final con respecto a muchos cristianos de buena voluntad que ven en el capitalismo errores a denunciar, injusticias con las que quieren acabar, pero se definen marxistas o se definen comunistas o socialistas, y tú les preguntas, ¿no? Yo les preguntaría a ellos, ¿crees en el análisis de Marx? O sea, en el materialismo dialéctico o en el materialismo histórico. ¿Crees que es necesaria la lucha de clases? No. ¿Crees que tiene que haber una revolución permanente? No. Tiene que haber una dictadura del proletariado? Tampoco. ¿Qué crees? Creo en el bien común, creo en la justicia social. Bueno, no eres marxista, yo le diría a esa persona. Simplemente eres un cristiano. Eres un cristiano que tiene sed de justicia, pero no tienes por qué creer, comprarte el cuento del marxismo, ¿no? De hecho, la opción preferencial por los pobres es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Y el hecho de que nosotros tengamos una opción preferencial por los pobres, pero pobres, como digo, no solamente económicamente, sino en sentido hebreo de la palabra, o sea, la viuda, el huérfano, el extranjero, digamos, el marginado, ¿no? Sí, el cristianismo tiene esa preferencia, pero eso no te hace marxista, eso ha sido la iglesia desde que es iglesia, ¿no? Desde su tradición bimilenaria, ¿no? Entonces yo creo que yo le haría ese consejo, digamos, o ese comentario final al cristiano que dice, oye, pero si tengo esta sed de justicia y tengo esto, no eres marxista, no tienes que ser de izquierda o llamarte marxista o comunista
para poner en práctica esos principios. Simplemente eres una persona que quiere justicia en la sociedad y no lo quieres por el medio de la fuerza ni la violencia. Si encima lo haces por el medio del método evangélico, del amor, no tienes nada de marxista, ¿no? Entonces creo que sería bueno dejar también eso en claro. Ujú, ujú. Sí, sí, el comunismo nuevamente se basa en una buena intención, ¿no? Y a muchos los agarra, digamos, poco atentos, ¿no? A toda la propuesta que trae de contrabando. Es por eso que tenemos no solamente que contrarrestar la propuesta socioeconómica del comunismo, sino que nuevamente hago énfasis en aquello que alimenta el comunismo, que es la... No digo que la desigualdad, porque siempre habrá diferencia, ¿no? Pero sí, perdón, aquella diferencia que surge de la injusticia, Exacto. o aquella diferencia que surge de la indolencia, ¿no? Del necesitado. Bien, entonces vamos ahora a atender algunas de las preguntas que sean las más relevantes, ¿no? A ver, ¿cuál debe ser la actitud del católico ante los ataques y agresiones del comunismo? Bueno, es que aquí habrían muchos escenarios, ¿no? Pero creo que, eh, ya lo hemos dicho, lo primero no es incitar al odio, ¿no? No es incitar al odio, es combatir el error tratando de orientar debidamente al que está equivocado, ¿no? Y nuevamente, practicar la caridad cristiana, la verdadera, ¿no? Sufrir con el que sufre, alegrarnos con el que se alegra, ayudar a las demás personas a salir adelante, ¿no? Si tengo posibilidad de compartir lo poco o mucho que tengo con aquel que no tiene, pues hacerlo, ¿no? Eso. Eh, y nuevamente insisto, lo que decía al inicio, esto no se puede hacer sin una vida espiritual seria y profunda, ¿no? Sin un acceso a los sacramentos, sin la fortaleza que nos viene de la gracia, ¿no? Solos no podemos, solos, solos caemos en terribles errores, ¿no? Bien intencionados, ciertamente, pero caemos en terribles errores. Entonces es necesario, con la ayuda de Dios, procurar una sociedad más humana, ¿no? Y quizá voy a ir en concreto, vamos en concreto, ¿no? Vamos en concreto. El uso de las redes sociales y la interacción que tienen con aquellos que son, no digo comunistas, pero sí filocomunistas, porque yo no creo realmente que hoy hay alguien así que sea comunista, no lo sé, no, por lo menos no en el entorno en el que estamos, no lo sé, quizás estoy equivocándome, pero voy a hacer el supuesto de que interactuamos con personas que son filocomunistas, no necesariamente comunistas, porque no son materialistas dialécticos, ni creen en que el conflicto lleva a la promoción humana. Pero sí son filocomunistas porque hacen suya la denuncia que hacen el partido, los partidos de izquierda extrema, ¿no? Saber hablar, saber comunicar, no insultar. O sea, se combate, a ver, vamos a decirlo en sencillo, se combate el comunismo, no a los comunistas, ¿no? Se combate el comunismo, no a los comunistas. Entonces, en las redes sociales, yo no ingreso a las redes sociales, simplemente me entero por lo que me cuentan, ¿no? Hoy en la mañana me escribe una amiga y me decía, si va a dar esta charla, haga énfasis en esto, porque en redes sociales se dicen de todo, ¿no? Se dicen de todo y luego ponen la imagen de una virgen, ¿no? Como, o sea, como una contradicción enorme, ¿no? Te dices de todo y el siguiente post es, bueno, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, ¿no? A ver, no, comencemos por ahí, reconozcamos a otro hijo de Dios, a un hijo de Dios en el otro,
No reconozcamos a un hijo de Dios en el otro, que puede estar equivocado, que puede estar resentido, sí, ok, pero entonces tiene que ser sanado, no atacado, tiene que ser sanado. Entonces yo creo que esa es la respuesta católica, ¿no? La respuesta de fe. No sé, Jonathan, tú que sí tienes más acceso a las redes sociales, ¿qué podrías decirnos? No, totalmente de acuerdo, padre. De hecho, a mí me pasa a veces que yo también me indigno y quiero, digamos, eh, contestar o debatir, cosas que de verdad ya he dejado de hacer en las redes hace un tiempo, hace bastante, pero siempre recuerdo pues el mensaje de Fátima, como usted dice, ¿no? Es oración, penitencia, porque ahí es donde realmente morimos a nosotros mismos. Y ya, digamos, en casos puntuales, sí, la defensa pública, ¿no? O sea, digo, en el Perú, nuestro contexto, veo difícil que suceda lo que sucedió en la Unión Soviética, pues, al inicio del siglo XX, ¿no? Pero digamos, en el caso extremo que pase eso, ya ahí uno puede hacer una lucha y resistir legítimamente, pero digamos, mientras sea, digamos, una cosa más del terreno de la palabra, como usted dice, creo que es totalmente importante tener en claro la caridad, porque si no, vamos a caer en lo mismo, ¿no? En lo que Ujú, caen ujú. ellos. Si en esa línea, a ver, me hacen una pregunta. eh, ¿Se puede señalar que hay excomunión para aquellos fieles católicos que promueven el comunismo? Creo que en el año 49, Pío XII emitió una excomunión para los italianos comunistas. Pero acá quiero hacer una precisión también, ¿no? Toda medida punitiva desde el punto de vista canónico tiene un fin sanador, ¿no? O sea, no es que manda al infierno al que excomulga, ¿no? Sino es un, llamemos así, un jalón de orejas fortísimo, ¿no? Con toda la autoridad del magisterio vivo de la iglesia para que la persona reaccione, ¿no? Para que se dé cuenta que está haciendo mal, que lo que está haciendo es realmente grave y es malo, ¿no? O sea, no apunta a condenar a la persona, sino más bien apunta a que se arrepienta y se convierta. Ojo, ¿no? Entonces, alguno podría decir, ¿por qué la iglesia hoy no emite más excomuniones? Porque la iglesia también, bueno, el Papa y los cardenales competentes habrán llegado a la conclusión, luego de haberlo orado y discernido, de que hoy quizá una excomunión en estos términos solamente agravaría más la brecha y no invitaría a una conversión, ¿no? Puede ser cierto, puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, no lo sé. Pero en todo caso, recordemos eso, que incluso la pena canónica de la excomunión apunta a una conversión, apunta a una sanación interior de la persona. Tengámoslo presente porque no se trata de señalar con el dedo al otro, ¿no? Sino es más bien procurar su bien, procurar su retorno a Dios. Eh, Algunos hablan sobre si la iglesia peruana, la iglesia católica en el Perú se va a pronunciar. De hecho, ya salió un documento de la Conferencia Episcopal peruana al respecto. Invito a buscarlo y a leerlo, ¿no? Eh, Acá hay una pregunta, Jonathan, que quizá tú podrías ayudarnos, es, la injusticia social y la mala distribución de los bienes, ¿será una causa para el hombre inclinarse al comunismo? ¿No? Y pide una mayor aclaración de lo que es el comunismo. Sí, o sea, creo que sí lo hemos mencionado, ¿no? Que una de las razones por la cual resulta atractivo es eso, porque hay una injusticia, porque hay desigualdades no naturales, ¿no? Porque una cosa es, digamos, la desigualdad propia de la naturaleza humana y otras que son desigualdades donde el hombre puede hacer algo al respecto y no hace nada. Permite las injusticias con indolencia, ¿no? Y, y sí, yo creo que es una de las razones por la cual el comunismo puede resultar atractivo. Y si uno no tiene formación o en claro su fe católica, podría caer en eso, ¿no? Y aclarar, ¿no? El comunismo, sí, o sea, el comunismo, como decíamos al inicio, es la doctrina social, política y económica que propone la abolición de la propiedad privada con el fin de acabar con la diferencia de clases sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, comunismo como,
como realidad nunca ha existido, pero como proyecto, yo creo que sí, o sea, como proyecto político sí, ¿no? O sea, sí podemos decir que existe el Partido Comunista, hay personas comunistas, existe la intención comunista, voluntad comunista, sí existe, pero lo que nunca ha existido en sí es la realidad del paraíso comunista, que sería prácticamente el paraíso en la tierra, ¿no? Todos prácticamente ya sin diferencias, ¿no? Esta utopía. En ese sentido, el comunismo nunca ha existido, ¿no? Pero en el otro sentido, como decía el padre, de proyecto político, de partidos, sí, por supuesto que ha existido y todavía existe, ¿no? Termino con dos preguntas. Bueno, una no es pregunta realmente, es una petición, pero es si puedo explicar un poco más el tema antropológico. Nuevamente remito al curso que está en la plataforma sobre antropología católica, que hay, pues, hay una exposición completa respecto del tema, que está en desarrollo, aún no se ha terminado. Lo que podemos decir del ser humano es que es creado a imagen y semejanza de Dios, creado por Dios y creado para Dios, ¿no? Es un ser, en este ser imagen y semejanza de Dios, es una unidad de cuerpo y alma, y es un ser creado para la relación de amor con Dios y con el prójimo, ¿no? Cuando esta realidad se ve empobrecida, tiene consecuencias tanto en la persona como en la realidad social donde interactúa la persona, ¿no? El marxismo reduce al ser humano a solamente materia, cae en una especie de mecanicismo, ¿no? Que bueno, no vamos a entrar ahora a explicar, simplemente invito, si que quieren profundizar en el tema antropológico, que es fundamental para comprender muchísimas cosas a nivel social, eh, genera un juicio crítico para poder comprender la realidad. Vean el curso, que además es gratuito y pueden ingresar cuando lo deseen. Está grabada también, están las grabaciones disponibles, así que pueden ponerse al día sin mayor problema. Y por último, ¿con qué armas, entre comillas, combatió San Juan Pablo II el comunismo? Yo creo que con dos cosas que han hecho todos los profetas a lo largo de la historia, con la denuncia, con el anuncio y con la denuncia, ¿no? El anuncio de Cristo, el anuncio de la caridad cristiana, el anuncio de la esperanza cristiana, de la verdad cristiana, ¿no? En su antropología, en sus verdades de fe, en sus verdades sociales, tanto de palabra como con el testimonio, ojo, con el testimonio, porque nunca se veía a Juan Pablo II insultando a los comunistas, no, denunciaba el comunismo, pero buscaba la conversión de los comunistas y rezaba por ellos, ¿no? Y la denuncia de las injusticias que se puedan dar. Hay una película muy buena de Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, perdón, en que vincula justamente cuál es su rol en la caída del régimen comunista. Si me permiten un segundo, les digo el título. A ver, es Juan Pablo II liberando un continente, se llama la película. Para quienes puedan buscarla, la pueden alquilar en internet y la pueden ver. Bien. Listo, Jonathan, entonces esperemos que haya sido clara la exposición, que no hayamos enredado más de lo confuso que ya era la situación. Nuevamente, gracias por estar en esta exposición y gracias a todos los que nos han acompañado. Si les ha servido, si les ha sido de utilidad y ha clarificado en algo la situación en la cual estamos viviendo, los invito a compartir también esta charla, que va a quedar grabada en la plataforma. Después, bueno, haremos una edición para evitar el problema inicial, ¿no? Para compaginar lo que debió ser. Y bueno, y recemos por nuestro país. Termino con lo siguiente, que también lo menciona la Divina Redemptoris, ¿no? Dice Pío XI: para acelerar la paz de Cristo en el reino de Cristo, por todos tan deseada, ponemos la actividad de la Iglesia Católica contra el comunismo ateo bajo la protección del poderoso patrono de la Iglesia, San José. Ahora estamos en su año, ¿no? San José perteneció a la clase obrera y experimentó personalmente el peso de la pobreza en sí mismo y en la Sagrada Familia, de la que era padre solícito y abnegado. A San José fue confiado el infante divino cuando Herodes envió a sus sicarios para matarlo, cumpliendo con toda fidelidad los deberes diarios de su profesión.
ha dejado un ejemplo de vida a todos los que tienen que ganarse el pan con el trabajo de sus manos y después merecer el calificativo de justo. Ha quedado como ejemplo viviente de la justicia cristiana que debe ser regular, que debe regular la vida social de los hombres. Yo agregaría, San José nunca permitió el más mínimo odio, ni rencor, ni resentimiento en su corazón, pues hubiese manchado el ambiente vital de la Sagrada Familia y no podría ser llamado justo. Recurramos a él entonces como oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que quienes lo veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerlo como intercesor en el cielo, y nos alcance la gracia de erradicar el odio y el rencor de los corazones heridos, y que aleje de nuestra patria los errores del comunismo. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias a todos, gracias por su asistencia. Buenas noches. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Padre. Gracias a todos. Buenas noches.